Es un tema que nosotros sí vamos a utilizar un PowerPoint y creo que va a ser un poco aquí difícil hacer la maniobra porque vamos a exponer entre Tatiana y yo diferentes partes de la exposición, entonces haremos lo mejor posible dentro del tiempo proyectado. Lo que vamos a presentar hoy está basado en dos proyectos que hemos hecho en el CIJUS de la Universidad de los Andes, primero mirando hace ya unos 2-3 años 10 casos prominentes de conflictos de tierras o territorios de comunidades indígenas, de pueblos indígenas y comunidades negras que tenían algún título colectivo. Esto para quienes no están familiarizados con el contexto colombiano, está relacionado con una exigencia constitucional de la Constitución del 91 y del Convenio 169 de la OIT, que ha sido firmado por ahora creo que 19, 20 países, va la cuenta de la OIT, que exige que cuando se vayan a tomar medidas administrativas, legislativas o cuando se vayan a desarrollar proyectos productivos, que afecten directamente el territorio de una comunidad étnica, y la Corte Constitucional colombiana ha interpretado que allí caben tanto los pueblos indígenas como las comunidades negras, se debe hacer una consulta para obtener o buscar el consentimiento previo, libre e informado de esas comunidades. Es lo que ya en slang local se llama los procesos de consulta previa, que han sido muy prominentes en Colombia. De hecho, dos de las leyes, o las dos leyes más importantes mediante las cuales el gobierno proyectaba el desarrollo de la política agraria que mencionaba Alejandro en su conferencia, se cayeron en la Corte Constitucional por falta de consulta previa a las comunidades indígenas y negras afectadas, que iban a ser afectadas por esas leyes. Entonces, de ese porte, de ese tamaño, el problema de la consulta previa. Y el otro proyecto es más reciente, mira específicamente a conflictos de tierra más diversos, no solamente que incluyan a las comunidades indígenas y negras, sino también a comunidades campesinas alrededor de Colombia. Tatiana en un momento va a presentar algunos de los detalles empíricos del proyecto, pero me limito por ahora a presentar las líneas generales y los objetivos. Nosotros empezamos ese proyecto con una idea muy amplia de ver qué pasaba. Era realmente un proyecto inductivo y sigue siendo un proyecto inductivo, de hecho por eso es que vamos a tener una exposición que va de lo particular a lo general, en lo que queríamos mirar cuáles eran las pretensiones, cuáles eran los actores de los casos de desposesión o titulación o recuperación de las tierras alrededor de Colombia. Hicimos literalmente recorridos por el Pacífico, por el Caribe, por el interior, por Meta. Fuimos, por ejemplo, y ese fue uno de los casos en este proyecto, Carimagua, antes de que se volviera tan famoso y tan controvertido. Lo que descubrimos fue que eran casos de altísima complejidad. No era fácil, viniendo nosotros de los casos más sencillos, entre comillas, aunque son increíblemente complejos y politizados y difíciles, como los que involucraban solo a comunidades indígenas o negras. ¿Por qué? Porque nos encontramos que en un caso, por ejemplo, que va a narrar Tatiana, de Alto Mira, Frontera, donde estuvimos trabajando, por ejemplo, con Yamile Salinas también, había todo tipo, en el Tumaco, cerca de Tumaco, en el Pacífico colombiano, confluían todas las fuerzas posibles del conflicto colombiano y de los proyectos productivos legales colombianos. Entonces, si uno iba, y literalmente hicimos eso, íbamos de un cierto punto para arriba del río Mira, entonces el dominio era de la guerrilla, de ese punto para abajo era de los paramilitares, pero había al mismo tiempo un proceso de expulsión importante relacionado con los megacultivos de palma. De tal manera que lo que constatamos es que los actores, las fuerzas que estaban allí funcionando eran altamente complejas. Los títulos a veces eran formales o informales, otras veces eran formales, como lo mencionaron algunos esta mañana, y las reclamaciones de las comunidades eran diferentes e incluso los patrones de propiedad eran diferentes en las diferentes zonas. En el libro de Alejandro, Guerreros y Campesinos, se documenta de manera muy cuidadosa las diferentes estructuras de propiedad agraria que explican además las características, ayudan a explicar las características e incluso el nivel de violencia del despojo. Entonces,
En resumen, lo que encontramos fue una amplia heterogeneidad que nos hizo constatar lo que ya para ir anudando al tema de esta conferencia, mencionaba el profesor Elster esta mañana, en relación con la limitación de la justicia transicional. Es decir, claramente la aproximación de la justicia transicional y las pretensiones de justicia transicional de las comunidades que nosotros estudiábamos y acompañábamos a veces jurídicamente, iban mucho más allá, no podían ser atendidas simplemente con los procesos de justicia transicional. Había reclamaciones, por ejemplo, y aquí entonces nos cayó como anilla al dedo de la provocación del profesor Estel en su nota de invitación para este seminario, porque claramente había también pretensiones de justicia distributiva. Esas antiguas pretensiones que mencionaba Alejandro de los 60, 70 todavía allí estaban latentes, de los pequeños campesinos, de las pequeñas comunidades y las organizaciones campesinas, y por otro lado, claro, nos topamos de frente con los proyectos centrados en lo que el gobierno veía como una economía, la promoción de una economía de escala de mayor eficiencia, por ejemplo, en Carimagua, en este caso muy visible en el oriente colombiano. Así que además de toparnos con justicia transicional, claramente sí nos topamos con Marx en el camino, pero también con Pareto. Y lo que veíamos entonces es que estos tres pilares, cuando nos propusieron participar en esta conferencia, valía la pena tratar de mapearlos y ponerlos en discusión con la evidencia empírica que teníamos. Y eso es exactamente lo que vamos a hacer en el resto de esta presentación, que de hecho es como, en términos sencillos, es la presentación extendida de una tabla de 2×2, donde tratamos de reducir, como hacemos todos los científicos sociales, la complejidad encontrada para mirar ejes que nos permiten mapear de alguna manera esa complejidad de los conflictos que hemos encontrado. Entonces, en el eje horizontal encuentran ustedes el título, el tipo de título, ya sea informal o formal, pero nos parecía especialmente importante la línea divisoria entre si el título era individual, es decir, era un campesino o con su familia, pero un propietario individual tratando de mantener la posesión o la propiedad de su parcela, o si la reclamación era de una comunidad étnica. De hecho, hasta ahora ha habido en las exposiciones poca mención a ese tipo de título colectivo que en Colombia es altamente importante. De hecho, si uno le cree por lo menos a las declaraciones de los funcionarios gubernamentales, entre el 22 y el 27%, eso es la reclamación de las tierras en Colombia, vaya uno a saber, o el problema es qué tipo de tierra, de qué calidad, está titulada a los pueblos indígenas, y más de 5 millones, o alrededor de 5 millones de hectáreas fueron tituladas a comunidades negras en desarrollo de la Ley 70 de 1993. Así que si hablamos en términos de distribución, redistribución, esa ciertamente es una de las fuerzas importantes que hay que tener en cuenta. Por eso aquí entonces lo ponemos en el eje horizontal. Y por otro lado, esto sí lo han mencionado muchos expositores que nos precedieron, hay fuerzas legales o ilegales. El despojo puede ser causado, por ejemplo, por un proceso de expansión de la infraestructura, una represa, por ejemplo. De hecho, Urrá, eso es uno de los casos que tenemos. O una expansión del monocultivo de palma o de caña, etcétera, etcétera. Y esos son hechos con licencias legales, muchas veces, no siempre, de tal manera que hacen parte también de las fuerzas que afectan la redistribución de tierra en Colombia.